Ángela, heredera legítima. Rómulo regresa con la verdad sobre la muerte de Yana. Lo que debía ser el tranquilo bautizo de Janita se transforma en el día que cambiará para siempre el destino de la promesa. Tras el inesperado rechazo de María a Carlo, Rómulo reaparece portando una caja secreta de cruz y una revelación devastadora. Ángela no es una hija ilegítima, sino la verdadera heredera de Buenaventura. Mientras un antiguo libro de cuentas deja al descubierto los sobornos de Máximo y Lorenzo, Leocadia se ve obligada a confesar su participación en la muerte de Yana. Las alianzas se rompen, Ciero traiciona a Lorenzo, Jacobo libera a Martina y Julieta toma una decisión definitiva sobre su matrimonio. Pero cuando Ángela obtiene el poder capaz de destruir a quienes arruinaron su vida, sorprende a todos con una elección inesperada. ¿Buscará venganza o convertirá la herencia construida sobre mentiras en el comienzo de una nueva era para la promesa? La mañana en la promesa había comenzado con el sonido de las campanas. No eran campanas de duelo, ni de alarma, ni aquellas que tantas veces habían acompañado despedidas dolorosas. Aquella vez anunciaban algo distinto. El bautizo de Janita. Durante unas horas, todos habían querido creer que la casa podía permitirse una tregua. La pequeña capilla estaba decorada con flores blancas. Candela y Simona habían colocado ramas verdes alrededor de las bancas. Petra supervisaba cada detalle con la severidad de siempre, aunque incluso ella parecía menos hosca de lo habitual. Martina había llegado junto a Adriano, todavía guardando cierta prudencia en sus gestos. Curro permanecía cerca de Ángela. Manuel, elegido padrino, esperaba junto a la pila bautismal. Y delante del altar estaba Samuel. Su voz era firme, pero sus ojos evitaban con demasiada insistencia una sola dirección. María Fernández sostenía a Janita entre sus brazos. Samuel había intentado convencerse de que aquella ceremonia era únicamente un sacramento. Que María era una feligresa más, que Janita era una niña a la que debía bendecir. Que nada de lo que su corazón sintiera tenía importancia. Pero cada vez que María levantaba los ojos hacia él, el sacerdote tenía que recordar quién era. ¿Y quién debía seguir siendo? ¿Estás bien?, susurró Manuel al acercarse a María. Ella sonrió. Estoy aterrada. Por el bautizo, por todo. Manuel miró a la niña. Entonces eres una madre normal. María soltó una pequeña risa. Detrás de ellos, Carlo metió la mano dentro del bolsillo de su chaqueta. Allí estaba el anillo. Lo había tocado al menos 10 veces desde que entró en la capilla. Había imaginado aquel momento durante días. Se veía arrodillándose delante de María. La imaginaba emocionada. Creía que Janita terminaría por unirlos. Pensaba que después de todo lo que había hecho por ambas, después de las noches sin dormir, de las medicinas, de haber defendido a María frente a las murmuraciones, quizá ella terminaría comprendiendo que podía construir una vida a su lado. Cuando Samuel terminó de verter el agua sobre la cabeza de Janita, las campanas volvieron a sonar. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María cerró los ojos. Por un instante, sintió una paz que llevaba meses sin conocer. Pero duró poco. Carlo avanzó hacia ella. María. Todos se volvieron. Ella lo miró con desconcierto. ¿Qué haces? Carlo respiró profundamente. Luego se arrodilló. La sonrisa desapareció del rostro de María. Samuel bajó lentamente las manos. Carlo sacó el anillo. No quiero esperar más. Sé que quizá este no sea el momento que habías imaginado, pero precisamente por eso quiero hacerlo aquí. Delante de todos, delante de Dios, delante de Janita. Un murmullo recorrió la capilla.
María parecía incapaz de moverse. Carlo, déjame terminar. Sé que no soy perfecto. Sé que quizá nunca seré el hombre que soñaste cuando eras joven. Pero he estado contigo cuando todo se derrumbaba. Quiero cuidar de Janita. Quiero cuidarte a ti. Quiero darle mi apellido. Quiero que seamos una familia. Samuel clavó los ojos en el suelo. Carlo alzó el anillo. María Fernández, ¿quieres casarte conmigo? Silencio, un silencio largo. Doloroso. María miró el anillo. Después miró a Carlo. Finalmente miró a Samuel. Fue apenas un segundo. Pero Samuel lo vio. Y Carlo también. María tragó saliva. No. Carlo parpadeó. ¿Qué? No puedo. María. Ella sostuvo a Janita con más fuerza. Te estoy agradecida. Más de lo que jamás podré explicarte. Has estado cuando otros se marcharon. Has cuidado de mi hija. Has soportado mis miedos, mis enfados. Pero eso no significa que pueda casarme contigo. Podrías llegar a quererme, quizá. O quizá no. Carlos se levantó lentamente. María continuó. Y no voy a convertir el matrimonio en el precio de mi gratitud. No puedo pagar una deuda afectiva entregándote mi vida. Carlos sintió que todas las miradas pesaban sobre él. Samuel levantó ligeramente los ojos. María añadió, con la voz rota. Mereces que alguien te diga que sí porque no puede imaginar una vida sin ti. No porque le parezca cruel decirte que no. Carlos cerró el estuche del anillo. No respondió. Entonces se oyó un ruido afuera. El sonido de un carruaje deteniéndose frente a la capilla. Manuel frunció el ceño. Esperábamos a alguien más. Nadie contestó. La puerta se abrió. Y el aire pareció desaparecer del lugar. Curro fue el primero en reconocerlo. No puede ser. Ángela se volvió. Petra se llevó una mano a la boca. Manuel dio un paso hacia adelante. El hombre que acababa de entrar estaba más delgado, más cansado y tenía el rostro endurecido por meses de ausencia. Pero era él. Rómulo. Llevaba entre los brazos una caja metálica antigua. En la tapa podía distinguirse un emblema que Manuel reconoció inmediatamente. El de Cruz. Rómulo. Murmuró. El antiguo mayordomo observó a todos. Perdonen la interrupción. Manuel avanzó hacia él. Creíamos que no volverías. Rómulo respondió. Yo también. Máximo, situado al fondo de la capilla, perdió el color. Leocadia dejó de respirar. Rómulo colocó la caja sobre una pequeña mesa. Pero hay cosas que uno no puede llevarse a la tumba. Máximo avanzó inmediatamente. Entrégueme eso. Rómulo ni siquiera lo miró. No, no sabe lo que contiene. Lo sé mucho mejor que usted. Máximo apretó los dientes. Rómulo apoyó una mano sobre la caja. Antes de desaparecer, la señora Cruz me ordenó que la quemara. Manuel sintió que el cuerpo se le tensaba. Curro dio un paso adelante. ¿Por qué? Rómulo miró hacia él. Porque aquí dentro no están solamente los pecados de Cruz. Se volvió hacia Leocadia. Después hacia Máximo. Aquí está también el nombre de la persona que ordenó que Yana no saliera viva de la promesa. Manuel se quedó inmóvil. Curro sintió que la rabia le subía por el pecho. Ábrela. Máximo golpeó la mesa. Nadie va a abrir nada. Rómulo finalmente lo miró. Ha tenido 25 años para intentar destruir esta verdad, señor. Su voz se volvió glacial. Puede esperar 5 minutos más para escucharla. Mientras todas las miradas permanecían concentradas en la capilla, otra verdad empezaba a moverse debajo de la promesa. En la cocina, Petra había llevado aparte a Tomasa.
Ahora dime la verdad. Tomasa evitó mirarla. No sé de qué hablas. Petra golpeó la mesa con la palma. 15 años. Simona y Candela se miraron inquietas. Petra continuó. 15 años sin hablarme. 15 años dejando que pensara que preferías servir a Máximo antes que volver con tu propia sangre. Tomasa cerró los ojos. Era necesario. ¿Necesario para qué? Tomasa levantó la mirada. Había lágrimas contenidas. Para encontrar un libro. Petra frunció el ceño. ¿Qué libro? Un cuaderno rojo. Simona se acercó. ¿Qué contiene? Tomasa respondió. Pagos. Nombres. Fechas. Sobornos. Candela abrió mucho los ojos. Tomasa tragó saliva. Máximo se lo robó a un contable hace muchos años. Yo descubrí que lo había escondido en una de sus propiedades. Entré a trabajar para él porque sabía que algún día encontraría la manera de recuperarlo. Petra parecía incapaz de comprender. Has vivido junto a ese hombre todos estos años. Por un cuaderno. Tomasa soltó una risa amarga, no por el cuaderno. Por lo que demuestra. Miró directamente a su hermana. Yo no traicioné a nuestra familia, Petra. Su voz tembló. Viví junto a un monstruo durante 15 años esperando el momento en que pudiera destruirlo. Del otro lado de la puerta, Julio escuchaba. Y palideció. Máximo le había dado órdenes muy precisas. Provocar averías. Romper estantes. Crear problemas con los suministros. Hacer que todo el mundo se concentrara en el caos. Mientras tanto, él debía encontrar algo escondido en la cocina. Hasta aquel momento Julio no había sabido qué buscaba. Ahora sí. Esperó a que las mujeres se marcharan hacia la despensa y se acercó al antiguo horno. Retiró una placa, después una tabla. Pero al tirar de ella escuchó una voz detrás. ¿Se puede saber qué haces? Julio se quedó congelado. Simona estaba en la puerta. Candela apareció detrás. Julio reaccionó rápidamente. Nada, la madera estaba suelta. Candela miró la tabla. Curioso. Se acercó. Lleva 20 años ahí y ha decidido soltarse justo hoy. Julio intentó marcharse, pero Simona bloqueó el paso. Candela introdujo la mano en el hueco. Sacó un objeto envuelto en tela. Lo abrió. Cuero rojo. Creo que hemos encontrado el libro. Minutos después, las 4 mujeres entraban en la capilla. Tomasa llevaba el cuaderno entre las manos. Todos se volvieron. Rómulo abrió finalmente la caja de cruz. Dentro había varias cartas, sellos oficiales, recibos, fotografías y un documento amarillento doblado con extremo cuidado. Rómulo lo desplegó. Leocadia comenzó a llorar antes incluso de que él hablara. Ángela la miró. ¿Qué ocurre? Rómulo leyó el encabezado. Certificado matrimonial. Máximo cerró los ojos. Entre Leocadia de Figueroa y Máximo Buenaventura. El silencio fue absoluto. Ángela miró a su madre. ¿Matrimonio? Leocadia no pudo responder. Rómulo sostuvo el documento, firmado y registrado antes del nacimiento de Ángela. Curro frunció el ceño. Eso significa que Ángela jamás fue hija ilegítima, dijo Rómulo. Ángela retrocedió. Máximo reaccionó. Es falso. Rómulo sacó otro documento. También hay una copia del registro original. Máximo señaló la caja. Cruz pudo fabricar cualquier cosa. Tomasa avanzó. Entonces explique esto. Colocó el cuaderno rojo encima de la mesa. Máximo la miró como si acabara de ver un fantasma. Tú.
Tomasa sonrió sin alegría. Sí. Petra se acercó a su hermana. Por primera vez en 15 años, ambas quedaron de pie del mismo lado. Rómulo abrió el cuaderno. Había nombres de funcionarios, cantidades de dinero, fechas. Uno de los apuntes señalaba una cantidad destinada a registrar la falsa muerte de Leocadia. Otro indicaba el pago por una modificación genealógica. Otro mencionaba directamente el segundo matrimonio de Máximo. Ángela caminó hacia él. Usted no me rechazó porque dudara de que fuera su hija. Máximo guardó silencio. Me rechazó porque sabía perfectamente quién era. Ángela. Sabía que yo era legítima. Máximo no respondió. Rómulo añadió. Según el testamento de la madre de Máximo, la primera hija legítima heredaría el grueso del patrimonio Buenaventura y el control de las propiedades familiares. Curro miró a Ángela. Ella parecía mareada. Rómulo siguió hablando. Reconocerla significaba perder el patrimonio. Ángela miró directamente a Máximo. No tuvo miedo de tener una hija. Su voz se endureció. Tuvo miedo de que su hija recuperara todo lo que usted había robado. Máximo quiso responder. Rómulo lo interrumpió. Hoy usted no ha descubierto que tiene una hija. El antiguo mayordomo se acercó. Hoy todos hemos descubierto que enterró viva su existencia durante 25 años. Leocadia lloraba. Máximo se volvió hacia ella. Díselo. Leocadia levantó la cabeza. No. Si quiere que Ángela utilice mi apellido, dígale la verdad. Ángela miró a su madre. ¿Qué verdad? Máximo sonrió cruelmente. La de Yana. Curro avanzó. Manuel le sujetó el brazo. Espera. Máximo señaló a Leocadia. Vamos. Dile a tu hija cuánto te costó proteger ese matrimonio. Leocadia cerró los ojos. Ángela comprendió que estaba a punto de escuchar algo terrible. Mamá. Leocadia abrió los ojos. Yana encontró los documentos. Curro dejó de forcejear. Manuel se puso pálido. ¿Qué documentos? Preguntó Ángela. Nuestro certificado de matrimonio. Leocadia respiró entrecortadamente. Yana entendió todo. Comprendió que Máximo había falsificado mi muerte. Descubrió que tú eras su hija legítima. Y supo que, si esos papeles salían a la luz, todo el patrimonio cambiaría de manos. Manuel susurró. Yana iba a contármelo. Leocadia asintió. Sí. Manuel cerró los ojos. Todo adquiría un significado nuevo. Las preguntas, los silencios, los miedos de Yana. ¿Quién dio la orden? Preguntó Curro. Leocadia miró a Máximo. Él. Curro se abalanzó hacia adelante. Manuel lo sujetó. Suéltame. No. Ese hombre hizo matar a mi hermana. Curro. Rómulo intervino. Lorenzo organizó la operación. Todos miraron hacia Lorenzo. El capitán mantenía el rostro rígido. Leocadia añadió. Y yo fui quien cometió lo imperdonable. Ángela miró a su madre. No. Leocadia lloró. Sí, no. Yana debía entregar los documentos. Máximo ordenó recuperarlos. Lorenzo preparó todo para que su muerte pareciera consecuencia de otros enemigos, de otras disputas. Curro gritó. ¿Y tú lo hiciste? Leocadia bajó la cabeza. Sí. Ángela parecía haber dejado de escuchar al resto del mundo. Se acercó a su madre. Mataste a la hermana del hombre que amo. Leocadia lloró. Ángela. Para protegerlos. No. Para proteger a Máximo. No. Ángela golpeó su propio pecho.
Entonces, ¿por qué? Leocadia respondió con una honestidad brutal. Porque fui una cobarde. La frase dejó a todos en silencio. Me convencí de que no tenía salida. De que si hablaba, te destruirían. De que si desobedecía, moriríamos las dos. Permití que el miedo se convirtiera en obediencia. Leocadia miró a su hija. Y una mujer inocente pagó el precio. Ángela lloraba en silencio. Leocadia continuó. No voy a pedirte que me perdones. Bien, pero tampoco volveré a esconderme. Mientras aquella confesión terminaba de derrumbar décadas de mentiras, Enora había colocado sobre una mesa varias páginas del manual de Manuel. Mirad esto. Julieta se acercó. Ciero también. Enora señaló las pequeñas marcas escondidas entre los dibujos. Yo creía que eran errores de impresión. Manuel observó las páginas. ¿Y no lo son? No. Enora puso el cuaderno rojo al lado. Estas marcas coinciden con las fechas del libro. Ciero frunció el ceño. Ya expliqué que eran códigos de cobro. Enora negó con la cabeza. Mentiste. Lorenzo intervino. Esto es ridículo. No. Enora tomó otra hoja. Cada séptima página contiene una marca. Juntas forman una secuencia de ciudades, fechas y cantidades transferidas. Manuel la miró. ¿Transferidas a dónde? Fuera del país. Lorenzo palideció. Enora señaló un nombre. Todas las operaciones figuran bajo el sistema administrativo de Ciro. Julieta miró a su esposo. Ciro respiró profundamente. Yo no sabía esto. Lorenzo soltó una risa. Claro que lo sabías. Ciro levantó la cabeza lentamente. No, miró las páginas. Después miró el cuaderno rojo. Entonces comprendió. Me utilizó. Lorenzo respondió. Te convertí en alguien. Me convirtió en el culpable. Te di una empresa. Ciro se acercó. No. Me dio una bomba con mi nombre escrito encima. Lorenzo bajó la voz. Si hablas, tú también caerás. Ciro miró a Julieta. Ella se quitó el anillo. Lo dejó sobre la mesa. El pequeño sonido del metal pareció más fuerte que cualquier grito. Julieta. No, escúchame. Te he escuchado durante meses. Ciro dio un paso hacia ella. Todo lo hice para proteger nuestro futuro. Julieta negó con la cabeza. Nuestro futuro no necesitaba una empresa. Señaló el anillo. Necesitaba verdad. Ciro tragó saliva. Julieta continuó. Y tú decidiste que el poder era más importante. Puedo arreglarlo. No conmigo. Ciro cerró los ojos. Durante unos segundos pareció derrotado. Después tomó una decisión. Sacó una carpeta de su chaqueta. La entregó a Manuel. Aquí están los contratos. Lorenzo se volvió. ¿Qué haces? Ciro sacó unas llaves y una tarjeta. Acceso a las cuentas. Ciro. También están las cartas. Lorenzo se abalanzó. Dámelas. Pero una mano lo detuvo. Jacobo. Había aparecido en la puerta. Lorenzo lo miró furioso. Quítate de mi camino. Jacobo no se movió. No. Esto no tiene nada que ver contigo. Tiene bastante. Lorenzo intentó avanzar. Jacobo lo empujó hacia atrás. Fui yo quien avisó a las autoridades. Martina se quedó inmóvil. Tú. Jacobo la miró. Descubrí que Lorenzo estaba intercambiando mensajes con Máximo. Lorenzo sonrió con desprecio. Ahora eres un héroe. Jacobo negó con la cabeza. No. Miró hacia Martina. Solo estoy cansado de convertirme en alguien que no reconozco.
Lorenzo soltó una carcajada. Todo esto por una mujer. Jacobo respondió. No. Luego miró a Martina directamente. Lo hago porque finalmente comprendí que intentar retener a alguien que ya no te ama es una humillación mucho mayor que perderla. Más tarde, lejos de todos, Jacobo encontró a Martina junto a Adriano. Sacó el anillo. Martina bajó la mirada. Jacobo. Él le tendió la joya. Es tuyo. No. Entonces tíralo. Guárdalo, véndelo, haz lo que quieras. Martina empezó a llorar. Lo siento. Jacobo sonrió con tristeza. Sé que lo sientes. Te hice daño. Sí. Adriano permanecía apartado. Jacobo siguió. Pero durante demasiado tiempo utilicé ese dolor para justificar cualquier cosa. Martina lo miró. No quería que acabara así. Yo tampoco. Jacobo respiró profundamente. Creía que si luchaba suficiente, volverías a quererme. Pensaba que nuestra promesa era una deuda. Bajó los ojos hacia el anillo. Pero el amor no puede sobrevivir de una promesa en la que solo una persona sigue creyendo. Martina lloró. Fui desleal contigo. Jacobo asintió. Lo fuiste. Ella bajó la cabeza. No quiero que te vayas pensando. No. Jacobo la interrumpió. No cargues con toda la culpa. Tú traicionaste una promesa. Pero yo convertí esa promesa en una cárcel. Miró a Adriano. Cuídala. Adriano negó. Martina no necesita que nadie la cuide. Jacobo sonrió. Entonces quizá por eso eres mejor para ella que yo. Y se marchó. Martina no corrió hacia Adriano. No hubo beso. No hubo celebración. Solo se quedaron uno al lado del otro, contemplando cómo Jacobo desaparecía por el camino. Adriano rozó lentamente la mano de Martina. Ella entrelazó los dedos con los suyos. Era suficiente. De regreso en la capilla, Máximo intentaba abandonar el lugar, pero Rómulo permanecía delante de la puerta. Apártese. No. Máximo miró alrededor. ¿Cree que va a detenerme? Rómulo respondió. Yo no. En ese momento aparecieron dos funcionarios acompañados por miembros de la autoridad. Lorenzo fue conducido hasta allí poco después. Máximo miró a Ángela. Haz algo. Ella permaneció inmóvil. ¿Qué quiere que haga? Soy tu padre. Ángela soltó una risa amarga. Hace una hora decía que no lo era. Si permites que me lleven, destruirás el apellido Buenaventura. Ángela se acercó a él. No. Lo miró directamente a los ojos. Usted destruyó ese apellido cuando decidió que significaba más su patrimonio que la vida de las personas. Los funcionarios sujetaron a Máximo. Ángela añadió. Yo solo voy a intentar devolverle algún significado. Lorenzo fue arrestado. Ciro quedó bajo investigación, aunque sus documentos y su colaboración hicieron que permaneciera en libertad como testigo. Manuel fue claro. Todas las acciones que obtuvo mediante estas operaciones volverán a la empresa. Ciro asintió. Lo sé. Julieta no lo miró. Finalmente, Leocadia caminó hacia los funcionarios. Yo también voy con ustedes. Ángela cerró los ojos. Curro permaneció junto a ella. Leocadia se acercó a su hija. Antes de irme, Ángela esperó. Puedes llamarme madre una vez. Ángela sintió que se le quebraba el rostro. Durante unos segundos pareció que iba a hacerlo. Pero no. No puedo. Leocadia asintió, devastada. Ángela continuó. Tampoco puedo perdonarte hoy. Leocadia lloró. Lo comprendo. Pero no voy a permitir que tu crimen convierta mi vida en odio. Leocadia levantó la mirada.
Ángela añadió. Esa será la diferencia entre nosotras. Leocadia fue conducida hacia el coche. Cuando todo terminó, María encontró a Carlos sentado solo junto al jardín. Él todavía tenía el anillo en la mano. Carlo. Él lo guardó en el bolsillo. No tienes que disculparte. Quiero hacerlo. No. Carlos sonrió débilmente. Lo que dijiste era verdad. María se sentó junto a él. Carlo miró hacia Janita. Yo quería ser su padre. Lo has sido en muchos momentos. Y seguiré estando si tú me dejas. María lo miró. Aunque no nos casemos. Precisamente porque no nos casaremos. María sonrió con tristeza. Carlo añadió. No quiero utilizar a esa niña para convencerte de que me ames. Gracias. No me dé las gracias. Carlo respiró profundamente. Algún día quiero que alguien me elija sin sentirse obligada. María le apretó la mano. Más tarde, Samuel encontró a María en la capilla. Ya se había quitado la vestimenta ceremonial. Parecía simplemente un hombre agotado. Tengo que decirte algo. María lo miró. No sé si hoy puedo soportar más confesiones. Samuel sonrió. Esta no implica asesinatos ni herencias. María casi rió. Samuel se puso serio. Voy a solicitar abandonar el sacerdocio. María abrió mucho los ojos. Samuel, no por ti. Ella apartó la mirada. Eso no es verdad. No solo por ti. Samuel respiró profundamente. Llevo demasiado tiempo utilizando los votos para esconder preguntas que ya existían antes de conocerte. María sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Y qué esperas de mí? Nada. Nada. No quiero que me esperes. María quedó desconcertada. Samuel continuó. Si algún día regreso ante ti como un hombre libre, sin sotana, sin promesas pendientes, entonces quizá te preguntes si hay un lugar para mí. María lloró en silencio. Samuel miró hacia la pequeña Janita. Pero hoy solo quiero que ella crezca sin escuchar que su madre es una pecadora por amar. María tomó su mano. No hubo beso. No hubo promesa. Solo dos personas reconociendo que, por primera vez, podían imaginar una posibilidad. Julieta también buscó a Manuel. Lo encontró en el hangar. Voy a dejar a Ciro. Manuel la miró. Por mí. No. Julieta respondió inmediatamente. Por mí. Manuel asintió. Bien. Ella pareció sorprendida. Eso es todo. ¿Qué quieres que diga? No lo sé. Manuel sonrió. Julieta, si sales de un matrimonio para correr directamente hacia mí, jamás sabrás si me elegiste o simplemente escapaste. Ella lloró. Manuel se acercó. No necesito que me elijas hoy. Le secó una lágrima. Necesito que seas libre para que algún día puedas elegir a alguien sin miedo, sin deuda y sin culpa. Julieta lo miró. ¿Y si ese alguien eres tú? Manuel sonrió. Entonces espero seguir aquí. Días después, la noticia se hizo oficial. Ángela Buenaventura fue reconocida como hija legítima primogénita de Máximo y heredera principal del patrimonio familiar. La prensa hablaba de la nueva duquesa. Los abogados discutían propiedades. Los administradores preparaban el palacio de Máximo para recibirla. Ángela rechazó todo aquello. Reunió a los habitantes de la promesa. No voy a trasladarme al palacio. Petra frunció el ceño. Después de todo lo que ha ocurrido. Precisamente por eso. Ángela sostuvo varios documentos. Una parte del patrimonio garantizará el futuro de Janita. María se llevó una mano al pecho. Ángela, otra parte financiará el refugio de Martina. Martina no pudo hablar.
Regularizaremos los salarios y derechos de todos los trabajadores vinculados a las propiedades Buenaventura. Simona empezó a llorar. Candela la abrazó. También cubriré las deudas que amenazan la promesa. Manuel la miró sorprendido. Ángela sonrió. No es caridad. Es devolver lo que durante décadas se obtuvo gracias al silencio de otras personas. Finalmente levantó una carpeta. Y voy a crear una fundación. Curro preguntó, ¿qué fundación? Ángela respiró profundamente. Fundación Llana. Manuel bajó la mirada. Ayudará a mujeres que hayan sido obligadas a callar, a desaparecer o a vivir sin protección. Rómulo cerró los ojos. Ángela añadió. Si Llana murió por intentar que la verdad saliera a la luz, entonces su nombre servirá para que otras mujeres puedan contar la suya. Julio fue despedido inmediatamente. Tomasa, en cambio, recibió una sorpresa. Ángela se acercó a ella. Quiero que administres la casa Buenaventura. Tomasa abrió mucho los ojos. Has pasado 15 años fingiendo servir a Máximo para destruirlo. Ángela sonrió. Creo que sabes bastante bien cómo funciona esa casa. Petra miró a su hermana. Tomasa respondió. Aceptaré con una condición. ¿Cuál? Tomasa miró a Petra. Que mi hermana pueda entrar sin pedir permiso. Petra comenzó a llorar. Las dos mujeres se abrazaron. 15 años de silencio desaparecieron sin necesidad de más palabras. Pero aún quedaba una última decisión. Curro encontró a Ángela observando los documentos de su nueva posición. Ahora eres duquesa. Eso dicen. Y yo todavía no he recuperado nada. Ángela frunció el ceño. ¿Nada? Mi título, mi posición, mi apellido sigue siendo una historia incompleta. Ángela se acercó. Curro. Quizá deberíamos esperar. ¿A qué? A que todo se resuelva. Ángela lo miró durante varios segundos. Después tomó su mano. He pasado toda mi vida esperando que alguien me dijera quién era. Curro bajó la mirada. Ángela continuó. He esperado a que mi madre hablara. A que Máximo me reconociera. A que aparecieran papeles que demostraran mi sangre. Se acercó más. No voy a perder otro día esperando a que alguien decida cuál debe ser el nombre de mi marido. Curro levantó la cabeza. Ángela sonrió. Cásate conmigo. Curro se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? Has oído perfectamente. ¿Me estás pidiendo matrimonio? Sí, Ángela. Si dices que no, será bastante humillante después de todo lo de Carlo y María. Curro soltó una carcajada entre lágrimas. Yo no voy a casarme con la duquesa Buenaventura. Ángela dejó de sonreír. Curro acarició su rostro. Voy a casarme con Ángela. Ella lloró. Entonces eso significa que sí. Significa que llevo demasiado tiempo queriendo decirlo. La boda se celebró pocos días después. Sin grandes carruajes. Sin políticos. Sin aristócratas invitados para admirar títulos. En la misma capilla donde habían salido a la luz las mentiras de Máximo. Manuel acompañó a Curro. Martina estaba junto a Adriano. María sostenía a Janita. Carlo permanecía cerca, sin amargura. Samuel todavía vestía como sacerdote, pues el proceso para abandonar sus votos apenas comenzaba, pero aquella vez su mirada hacia María ya no intentaba fingir indiferencia. Julieta permaneció junto a Manuel. Sin anillo, libre, Rómulo observaba desde el fondo. Ángela caminó hacia Curro sin corona, sin símbolos de duquesa. Cuando llegó frente a él, Curro le susurró. Estás temblando. Tú también. Yo tengo una excusa. ¿Cuál? Voy a casarme con la mujer que acaba de heredar una fortuna.
Ángela sonrió. Demasiado tarde para escapar. No pensaba hacerlo. Después de la ceremonia, todos salieron al patio principal. Los trabajadores aplaudieron. Curro y Ángela bajaron juntos las escaleras. Martina tomó la mano de Adriano delante de todos por primera vez. Nadie se escondió. Nadie apartó la mirada. María sostenía a Janita mientras Carlo le hacía reír moviendo una pequeña flor delante de ella. Samuel observó la escena desde unos pasos de distancia. María lo miró. Y sonrió. Julieta caminó hacia Manuel. No se tocaron al principio. Después Manuel extendió la mano. Ella la aceptó. Petra y Tomasa permanecían abrazadas. Simona y Candela lloraban. Incluso Petra terminó diciendo: como alguien comente que he llorado, lo negaré. Candela respondió: demasiado tarde. Lo hemos visto todos. Por primera vez en mucho tiempo, hubo risas en la promesa. Pero Rómulo no estaba en el patio. Manuel lo encontró dentro. Estaba de pie frente al retrato de Yana. Curro entró poco después. Los tres permanecieron en silencio. Rómulo observó el rostro pintado de la joven. Ella vino a esta casa buscando la verdad sobre su familia. Manuel apretó la mandíbula. Y pagó demasiado por ella. Rómulo asintió. No pudo ver este día. Curro bajó la cabeza. Rómulo continuó. Pero sin Yana, este día no existiría. Manuel miró el retrato. Me habría gustado que estuviera aquí. Está. Manuel miró a Rómulo. El antiguo mayordomo sonrió con tristeza. En cada verdad que ya nadie podrá volver a esconder. Fuera, se oyó el sonido de un motor. Leocadia era conducida hacia la autoridad judicial. A través de la ventana del vehículo vio la promesa por última vez. Vio a Ángela y Curro rodeados por los trabajadores. No pidió detener el coche. No pidió volver. Simplemente apoyó una mano contra el cristal. Ángela la vio. Durante un instante, madre e hija se miraron desde la distancia. Ángela no sonrió. Leocadia tampoco. Pero Ángela inclinó muy ligeramente la cabeza. No era perdón. Todavía no. Era apenas el reconocimiento de que, algún día, quizá podría existir algo después del odio. El coche se alejó. Rómulo salió finalmente de la casa. Se detuvo en lo alto de las escaleras. Ante él estaba la promesa. La misma casa que había conocido secretos, chantajes, amores prohibidos, muertes y silencios. Curro y Ángela caminaban juntos. Martina ya no ocultaba a Adriano. María sostenía a su hija sin avergonzarse de su historia. Samuel empezaba a imaginar una vida distinta. Carlo había descubierto que amar también significaba saber retirarse. Julieta era libre. Manuel volvía a mirar hacia el futuro. Petra había recuperado a su hermana. Y el nombre de Yana, después de tanta oscuridad, ya no era solamente el nombre de una víctima. Era el nombre de una promesa nueva. Rómulo observó la fachada una última vez y murmuró. La promesa fue construida sobre demasiadas mentiras. Las campanas comenzaron a sonar. Ángela levantó la mirada. Curro entrelazó sus dedos con los de ella. Rómulo sonrió. A partir de hoy, tendrá que aprender a sobrevivir gracias a las promesas que sí se cumplen. Y mientras las puertas de la casa permanecían abiertas, la cámara se alejaba lentamente, dejando atrás el patio, la capilla y los caminos que durante tantos años habían escondido secretos. Por primera vez, nadie corría para enterrar la verdad. Por primera vez, nadie necesitaba esconder su amor. Y por primera vez en mucho tiempo, la promesa parecía merecer realmente su nombre.